Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado, Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo 14. Lleva como título: Se tomó una decisión de forma unánime. El cuerpo gobernante del primer siglo toma una decisión que une aún más a las congregaciones. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 15, versículos del 13 al 35. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 11 al 20. Comencemos con el estudio. Esta semana continuamos en el segundo subtema de este estudio titulado: Decidieron elegir a algunos hombres y enviarlos. Este subtema está basado en Hechos capítulo 15 versículos del 22 al 29. Escuchamos estos versículos y dicen así: Así que los apóstoles y los ancianos, junto con toda la congregación, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Enviaron a Judas, también llamado Barsabás, y a Silas, que eran hombres con grandes responsabilidades entre los hermanos. Esto fue lo que escribieron y mandaron con ellos. De los apóstoles y los ancianos, sus hermanos, a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que son de las naciones. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros, sin recibir instrucciones nuestras, han ido y les han causado problemas con sus palabras tratando de confundirlos. Así que de forma unánime, decidimos elegir a unos hombres y enviárselos con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han renunciado a sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas para que ustedes también oigan este mismo informe por boca de ellos. Porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas aparte de estas cosas necesarias: que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irá bien. Que tengan buena salud. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, pasamos a la pregunta del párrafo 11. ¿Cómo lograron informarles la decisión a las congregaciones? Vamos con la respuesta. La decisión unánime que tomaron los apóstoles y los ancianos en Jerusalén sobre el tema de la circuncisión fue crucial para mantener la unidad dentro de las congregaciones de la época. Los apóstoles y los ancianos no solo tomaron una decisión, sino que también se aseguraron de comunicarla de manera adecuada a las diferentes congregaciones. Involucraron a toda la congregación en la elección de representantes, que llevarían la decisión a las congregaciones de Antioquía, Siria y Cilicia. Los hombres elegidos fueron Judas y Silas. Ellos no eran simplemente mensajeros, sino hombres con grandes responsabilidades entre los hermanos, lo que aseguraba que eran respetados y que sus palabras tenían peso. Además, no solo confiaron en la transmisión oral de la información, sino que también redactaron una carta para ser leída en las congregaciones. Esta carta era un medio para garantizar que el mensaje se transmitiera con precisión y sin malentendidos. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de los párrafos 12 y 13. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿qué ventajas tuvo enviar a Judas y Silas? Vamos con la respuesta. Judas y Silas eran hombres con grandes responsabilidades entre los hermanos, lo que les daba autoridad y credibilidad para representar al cuerpo gobernante en Jerusalén. Su presencia no solo validaba el mensaje que llevaban, sino que también subrayaba la importancia de la decisión tomada sobre la circuncisión. Además, al enviar a 4 hermanos en total, incluyendo a Pablo y Bernabé, quedó claro que la comunicación no era simplemente una respuesta a una consulta, sino una instrucción directa y unificada del cuerpo. También ayudó a fortalecer los lazos entre los cristianos judíos en Jerusalén y los hermanos de origen gentil en las congregaciones de Antioquía, Siria y Cilicia.
La decisión de enviar a Judas y Silas fue, por lo tanto, una medida sabia y amorosa que contribuyó a reforzar la paz y la unidad en la congregación. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos 12 y 13, dice así. ¿Qué logró la carta del grupo de apóstoles y ancianos? Vamos con la respuesta. La carta enviada por el cuerpo gobernante no solo aclaró el asunto de la circuncisión, sino que también proporcionó orientación vital para los cristianos de origen gentil, en cuanto a lo que debían hacer para ser aceptados y bendecidos por Jehová. La carta subrayó que bajo la guía del Espíritu Santo no se les impondrían más cargas que aquellas cosas necesarias, como abstenerse de la idolatría, la sangre, los animales estrangulados y la inmoralidad sexual. Este mensaje no solo aligeró las preocupaciones de los gentiles respecto a la circuncisión, sino que también les brindó una guía práctica y espiritual, que les ayudaría a vivir de una manera que agradara a Dios. Asegurando así que todos los cristianos, independientemente de su origen, siguieran un camino que los llevara a recibir la aprobación y bendición de Jehová. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 14. ¿Qué hace posible que los siervos de Jehová estemos tan unidos en este mundo tan dividido? Vamos con la respuesta. A pesar de las diferencias culturales, lingüísticas y nacionales, los testigos de Jehová mantenemos una fe y una práctica coherentes, gracias a nuestra disposición a seguir la dirección proporcionada por el cuerpo gobernante. Gracias a esta guía, más de 8 millones de personas, en más de 100.000 congregaciones alrededor del mundo creen y enseñan las mismas verdades bíblicas. Esta unidad es también el resultado de la disposición individual de los miembros, a seguir con gusto las instrucciones recibidas. No se trata solo de recibir guía, sino de aceptar y aplicar esa guía en nuestras vidas cotidianas. Esta actitud cooperativa y humilde, contribuye en gran medida a la paz y armonía que caracterizan a la comunidad mundial de los testigos de Jehová. Muchas gracias. Entramos ahora en el tercer subtema de este estudio titulado ¿Se sintieron felices por las palabras de ánimo? Este subtema está basado en Hechos capítulo 15 versículos del 30 al 35. Escuchamos estos versículos y dicen así. Después de despedirse, estos hombres bajaron a Antioquía. Allí reunieron a todo el grupo y les entregaron la carta. Cuando la leyeron, se sintieron felices por las palabras de ánimo. Y como Judas y Silas también eran profetas, animaron a los hermanos con muchos discursos y los fortalecieron. Pasaron un tiempo allí, y después los hermanos les desearon paz y los mandaron de vuelta a quienes los habían enviado. Sin embargo, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros las buenas noticias de la palabra de Jehová. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, pasamos a la pregunta de los párrafos 15 y 16. ¿Cómo reaccionaron las congregaciones a las instrucciones del cuerpo gobernante, y por qué? Vamos con la respuesta. Cuando los 4 hermanos enviados desde Jerusalén llegaron a Antioquía, reunieron a toda la congregación y les entregaron la carta con las instrucciones del cuerpo gobernante. La reacción de la congregación fue de alegría y gratitud. Al leer la carta, los hermanos se sintieron felices por las palabras de ánimo. Este gozo refleja la confianza que tenían en las decisiones tomadas por el cuerpo gobernante. Además, Judas y Silas, quienes también fueron llamados profetas debido a su papel en proclamar la voluntad de Dios, fortalecieron aún más a los hermanos con discursos animadores, lo que ayudó a consolidar la unidad y la paz en la congregación. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Los resultados fueron tan positivos, porque las instrucciones del cuerpo gobernante fueron entregadas con claridad, en el momento adecuado, y basadas en la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Esta combinación de factores aseguró que las decisiones fueran comprendidas y aceptadas de manera unánime por las congregaciones. Este enfoque, considerado y amoroso, fortaleció la fe de los hermanos, promovió la unidad, y les dio la seguridad de que estaban siguiendo la voluntad de Jehová. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 17. ¿En qué se parecen los superintendentes de circuito a Pablo, Bernabé, Judas y Silas? Vamos con la respuesta.
Los superintendentes de circuito se asemejan a Pablo, Bernabé, Judas y Silas, en que igual que ellos, siguen el modelo del cuerpo gobernante al proporcionar instrucciones claras y directas a las congregaciones. El cuerpo gobernante se comunica de manera efectiva y en el momento adecuado, asegurando que las decisiones y guías lleguen de manera precisa y comprensible a los hermanos en todo el mundo. Los superintendentes de circuito no solo transmiten las instrucciones del cuerpo gobernante, sino que también realizan un importante trabajo de enseñanza y predicación, similar al de Pablo y Bernabé, quienes dedican muchas horas a enseñar y predicar con muchos otros las noticias buenas de la palabra de Jehová. Estos superintendentes viajan extensamente, visitando diversas congregaciones, y hacen muchos sacrificios para llevar a cabo esta tarea. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 18. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios para que Jehová los siga bendiciendo? Vamos con la respuesta. Para que Jehová continúe bendiciendo a su pueblo, es crucial que se mantenga en paz y unidad, y que obedezca las instrucciones de los que les dirigen. En el primer siglo, las congregaciones disfrutaron de paz y unidad, porque aceptaron y siguieron las instrucciones claras y amorosas del cuerpo gobernante. De manera similar, las congregaciones actuales pueden seguir experimentando esta paz y unidad, si actúan de acuerdo con los principios establecidos por Jehová. Por lo tanto, para que Jehová continúe bendiciendo las congregaciones y manteniendo la paz y unidad en un mundo dividido, es esencial que se adhieran a las enseñanzas bíblicas, promuevan la paz y sigan las directrices del cuerpo gobernante con un corazón obediente y dispuesto. Muchas gracias. Pasamos ahora a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta de los párrafos 19 y 20. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así. ¿Cómo sabemos que los hermanos de Antioquía volvieron a estar unidos y en paz? Vamos con la respuesta. Al recibir la carta con las instrucciones, los hermanos de Antioquía no se involucraron en disputas, sino que mostraron agradecimiento por la visita y la guía que les ofrecieron. Judas y Silas pasaron un tiempo con ellos, y tras ser despedidos con buenos deseos, regresaron a Jerusalén. Este comportamiento indica que la congregación estaba en paz y en armonía, sin resentimientos ni divisiones. La recepción positiva de la visita y el hecho de que los hermanos se despidieran cordialmente, muestran que la instrucción del cuerpo gobernante había tenido el efecto deseado de restablecer y mantener la unidad y la paz en la congregación. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos 19 y 20, dice así. ¿En qué pudieron centrarse Pablo y Bernabé? Vamos con la respuesta. Una vez resuelta la cuestión de la circuncisión, Pablo y Bernabé se concentraron en su trabajo principal, la predicación y la enseñanza. Pablo y Bernabé estaban comprometidos con la obra de predicar las buenas noticias del reino de Dios. Ahora que la congregación estaba unida y en paz, podían dedicar más tiempo y energía a expandir el ministerio y fortalecer a los hermanos en su fe. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 2 al 8 de septiembre de 2024. Comenzaremos con el repaso del capítulo 15. En este caso repasaremos los párrafos del 1 al 7 y la introducción a la sección 6. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro estudio. Muchas gracias.